ahora estamos grabando. Chiquillos, ¿cómo están? Entonces, pues ya, bueno, se están ingresando a poquito, así que muy bien. Vamos a esperar un minuto más, que justo me están hablando acá. Listo. Ya, entonces, informaciones todavía. Le mandé un correo al delegado. Ojalá lo hayan mandado, o si no, ya tiene todo el día mañana y toda la semana en realidad, pero también aprovecho a repetirlo lo que quería conversar con ustedes. Vamos, con respecto a fecha, espero que no recibió hasta el minuto ninguno de ustedes que me haya pedido o haya estado un poco complicado, quizás o confundido en realidad, no complicado. Ya, el asunto del video es hasta el 15. ¿Ya? Hay muchos que ya me han ido mandando, que lo encuentro espectacular porque así van avanzando. No es necesario esperar hasta el último día para enviarlo, o sea, pueden ir enviándolo desde ahora ya. Muchos ya me han hecho llegar el trabajo, así que bien, felicitaciones. Tienen hasta el 15 es decir, hasta este viernes a las 12 para mandarme el video, ¿ya? Por otro lado, la evaluación formal número 2 que corresponde a la unidad 2 esa va a ser hay fecha hasta el día 24 de septiembre, ¿ya? O sea, el 24 de septiembre es el plazo, 24 de septiembre hasta la medianoche, que es un domingo, domingo 24, para mandarme la evaluación 2. Ese material, o lo que vamos a hacer, o lo que les voy a pedir, yo se los voy a enviar este viernes 15, ¿ya? Entonces el viernes 15 ustedes me mandan el video y yo publico en la sala virtual la rúbrica, ¿ya? Con respecto a la rúbrica, porque muchos me comentaban de que a lo mejor no estaba muy clara. Cuando ustedes abren el PDF, indican, yo les pido, yo soy súper como trato de ser lo más explícito posible en lo que se requiere. Les pido la hoja, les pido casi la letra, les pido el formato, lo que va en cada, si es una PPT, les pido qué es lo que va en cada lámina, si es un trabajo uniforme, les pido lo que va en cada hoja. Aténganse a eso, ¿ya? Sean bien cuadrados, acostúmbrense a hacer, hay trabajos que son más de reflexión, son más libres, y hay trabajos que son bastante cuadrados y que a veces ustedes pueden decir, oye, esto no tiene sentido, pero en el fondo cuando ustedes pasen test proyectivos también, se pueden dar cuenta que no, la evaluación no va necesariamente en el test, sino va en cómo la persona sigue indicaciones, ¿ya? Esto también, por ejemplo, para los que les gusta la laboral, no todas las evaluaciones que se hacen de laboral son 100% en el fondo en el producto, sino también tiene que ver en el proceso, ¿ya? Cuando uno hace un assessment center, por ejemplo, o una evaluación por competencia, está hablando así como desde el lado de psicología laboral, eh, uno lo que evalúa es el intermedio, es como del 0 al 100, no evalúa el resultado, no es la entrega tanto así, no es tan la entrega lo que se evalúa, sino que cómo se hizo. En este caso puede ser un poquito parecido. Acuérdense que aprendan también de la otra evaluación que a veces me pasa, yo les pedí 20 hojas, unos me entregaron 9, otros me entregaron 23, otros me entregaron las 20. Cada hoja estaba dividida en ciertos sectores. ¿Para qué ponen un índice si no va con números? Por ejemplo, también pasó, ¿cierto? No tiene sentido que le pongan un número, o sea, un índice al trabajo si no los van a colocar los números en la página. ¿Ya? Cuando hablo de el logo es una cosa chiquitita que va en la parte izquierda arriba, que va en la parte del encabezado. Eso en Drive, en Word también se puede hacer. Se aprieta doble clic y la página queda como bloqueada y arriba se puede poner los pies de página y se pone todo el índice puede ir al centro, al medio, a la izquierda, como ustedes quieran. Pueden ir incluso una línea abajo
una bajada de subtítulo, por ejemplo, que indica que todas las páginas se les pone el tema, la temática, no sé, ya, cosas así. Acostúmbrense a ir usando eso y también guárdense un formato con respecto a eso porque los van a ir usando siempre. ¿Ya? Y mientras más pulido esté el formato, más fácil para usted, porque en el fondo lo que van a tener que ir cambiando es los contenidos, ¿cierto? Igual que las PPT, acostúmbrense también a usar quizás PPTs que sean institucionales, se las pueden pedir a la coordinación o si yo tengo, se las mando también. En el fondo, ir haciéndose como una batería académica, digamos, ¿cierto? Y la rúbrica, cuando yo se las mande abajo, en la parte de abajo, por algo les pongo lo que les pongo, porque eso es lo que voy a mirar. Si miro ortografía, o sea, si dice ojo con la ortografía, es porque la voy a evaluar, que esté la misma letra, que no se note que, porque también si es en grupo, hay gente que dice, ya, te mando mi parte, ya, te mando la mía, y acá armamos. Pero acostúmbrense a consolidar bien, porque en el fondo habían trabajos también que se notaba la letra distinta, una estaba justificada, la otra está en el margen izquierdo, por ejemplo. eh, la letra era más chica, una era 9, la otra era 10 o 11. Entonces, si van a consolidar en un solo trabajo, está bien. Sí, eso no es ninguna ciencia, no es ningún engaño tampoco, ¿ya? Pero hagan un checklist y un alineamiento para que se vea coherente, ¿ya? Eh, eso les podría indicar, ¿ya? Así que eso, fechas, 15 el- el video, 24 va a ser la entrega de la segunda nota formal y el material o lo que yo les voy a pedir que vamos a hacer es para el 15 también, que lo voy a subir sí o sí a la plataforma y les voy a avisar, ¿ya? Pero ya les aviso desde ahora. Consultas, ¿no? Ya, voy a empezar a compartir porque quiero mostrarles lo que vamos a trabajar. Bueno, vamos a Profe, dar. profesor, Usted iba a disculpe, hablar. Dígame. una consultita. ¿Habrá retroalimentación de los trabajos? ¿Habrá una instancia de retroalimentación? Porque la vez pasada, por ejemplo, con Ujú. el trabajo que hicimos de los libros, del análisis, Sí, nosotros no tuvimos mayor retroalimentación acerca de eso. Entonces quisiera saber si en esta oportunidad, de este segundo trabajo, ¿habrá alguna instancia, vamos a tener algún momento de poder conversar acerca de los trabajos, cómo lo observó, alguna observación, eso? sí, Sí. sí. No, más que nada voy a fijarme siempre en el aspecto formal. Un trabajo reflexivo implica Ujú. hacer un plenario, quizás, hacer como Mm, abrir todos nosotros, como dejar una clase como para la conversación siempre y cuando se dé, pues, porque en el fondo si yo digo ya, ¿qué les pareció el trabajo? Y que nadie me diga nada, entonces, o lo encontraron, no sé. Entonces ahí se hablan de dos cosas, o sea, rúbrica, por eso mando la rúbrica, que es una rúbrica más que nada cualitativa en el fondo, no es puntaje la hoja por hoja que le ponga nota, porque me vuelvo mono también, pues si son muchos alumnos, pero en el fondo la reflexión va por el lado eh, o sea, es una evaluación cualitativa, en el fondo, las reflexiones. ya, ¿Ya? ok, Pero gracias. sí, Ya. déjame ver cómo lo vamos a hacer, quizás simplificarlo para que podamos tener esa instancia. Ujú. Y sabes que también tiene sentido porque la unidad 3 que vamos a revisar va a ser mucho más, vamos a retomar, terminando esta parte biológica, vamos a retomar algunos aspectos de ciencias sociales más contemporáneas, algunos movimientos culturales, quizás, por ahí va a ir el trabajo que podamos hacer ahí, ¿ya? Gracias. Que igual tiene sentido. Ya, déjame ver en qué estaba porque ¿alguien sabe cómo sacar esta cuestión de aquí adelante porque no me deja abrir las pantallitas? No sé que me achique, hay que hacerlo así. Ahí está. Entonces,
Yéndome un poco hacia atrás, está un poco lentito el internet. ¿Qué hizo esa raya? Ya. eh, ya, si van al curso, a la clase, acá en la parte de materiales van a encontrar lo que estamos viendo, la unidad uno 2 que ya la revisamos, sistema nervioso central, sistema nervioso simpático, parasimpático, acá la unidad 2 que es el sistema endocrino, eh, subir la lista de medicamentos que nos ofrecieron, que está súper bien, muchas gracias por eso. La unidad 3 vamos a ver ahora, es lo que vamos a revisar ahora. Y también quiero que empiecen a revisar esta guía que es un número uno, que es la guía sensación, percepción, atención y concentración. Yo la encontré y la encontré genial porque en el fondo tiene mucho material, em, está súper resumida con los temas que estamos revisando y que vamos a revisar desde la parte psicobiológica, si se quiere, ¿ya? Que habla de los receptores, los termorreceptores y todo eso, y eso es lo que nos va a tocar ver en estos minutos ahora, ¿ya? Les recomiendo que la empiecen a revisar. Es muy probable que con esto vamos a hacer la prueba final, es decir, la del tercer semestre, o sea, la tercera unidad, y es como un compendio de todo, es como una prueba general, ¿ah? Y también si hay que ir a examen se va a hacer con este material también, ¿ya? Así que ténganlo en consideración este extracto, esta guía, ¿ya? Que está, la guía uno se llama, Procesos Psicológicos Básicos, ¿ya? Por otro lado, vamos a entrar en la unidad número 3 del Papalia, y ya con esto terminaríamos el uso de este libro. La unidad 3 tiene nombre Sensación y Percepción. Entonces, lo interesante y con lo que vamos a comenzar también, esta unidad 3 es ir definiendo cómo funciona este proceso que es el de percibir nuestro exterior o percibir estos estímulos que pueden ser variados. La luz es un estímulo, el viento es un estímulo, el día es un estímulo, la noche, el calor, el frío, los elementos, las personas, los sistemas de todo tipo, sociales, políticos, todos son estímulos, todo eso es eh, funcionamiento de fenómenos externos que van, eh, que se nos acercan, que nos van cercando, evolucionando, y eso, el cuerpo tiene una forma de adquirir, de aprender, es decir, de tomar para así y de ingresarlo al sistema, y eso también tiene un proceso, ¿ya? Acuérdense que esto viene directo como de lo que habíamos hablado de Wundt, ¿se acuerdan? Del tema de la psicometría. Y ahí también baja esta idea, estas definiciones que son las principales. Vamos a entender los estímulos como cualquier forma de energía a la que podemos responder, como las ondas luminosas, las ondas sonoras, la presión sobre la piel, que viene de forma externa, ¿ya? Esto es la primera, lo que viene de afuera. Nuestro cuerpo tiene la forma o la manera de absorber o de ingresar al sistema este tipo de fenómenos a través de los órganos receptores, ¿cierto? Nuestro cuerpo tiene órganos receptores para todos lados y para todo requerimiento, para toda cosa, ¿ya? Vamos a revisar durante esta clase un poco rápidamente estos órganos receptores, y esto provoca una sensación, ¿ya? Acá, un sentido es una vía fisiológica particular por la que respondemos a un tipo de energía específica. Entonces,
Este estímulo, que es esta energía externa, al ingresarla a nuestro sistema, se ingresa a través de un sentido. ¿Ya? El sentido está compuesto por órganos receptores. ¿Ya? Eso es es como el funcionamiento. Entonces ya estamos con los estímulos, los órganos receptores, que son constituyentes de los sentidos. Entonces, estímulo, órgano receptor, sentido. Por otro lado, esto produce una sensación. La sensación es el sentimiento que experimentamos como respuesta a la información recibida a través de nuestros órganos sensoriales. Acá ya entramos a procesar este, este estímulo que nos llegó del exterior y que ya lo tenemos ingresado a nuestro sistema, y eso, este procesamiento de este estímulo va a ser la sensación. Entonces, ¿qué hacemos con esta sensación? La vamos a almacenar, ¿ya? Y a organizar en nuestro cerebro. Y en la forma en que lo vamos a hacer se va a llamar percepción, ¿ya? La percepción es la manera en que nuestro cerebro organiza estos sentimientos para interpretarlos o para obtener reconocimiento de objetos y sensaciones en la memoria. Y aquí entramos en dos cosas más: el aprendizaje y la memoria. El estímulo que viene de afuera se ingresa a través de los órganos receptores y a través de un sentido. Este ejercicio provoca una sensación, ¿ya? Que es la respuesta a la información recibida a través del exterior por nuestros sentidos. Esto produce una información que se llama percepción, ¿ya? Que va directo al cerebro. Y ese almacenamiento cerebral de percepciones se puede entender como un aprendizaje. Este almacenamiento perceptual o de percepciones dentro del cerebro es una idea de aprendizaje. Y la memoria es la recapturación, es la reexperimentación, si se quiere, o la forma en que nosotros volvemos a ese aprendizaje que tenemos almacenado en nuestro cerebro. Entonces la memoria es una suerte de búsqueda como en una biblioteca cerebral, digamos, de todas las percepciones que hemos tenido en nuestra vida. ¿Ya? Entonces, eso es importante: el estímulo, órgano receptor, el sentido, que produce la sensación, que produce la percepción, que hace que lo aprendamos y que cada vez que necesitemos, vamos a recurrir a ese aprendizaje a través de la memoria. ¿Ya? Por otro lado, voy a andar acá. En base a esto, vamos a entender que hay una rama de la física o de la psicología que se llama psicofísica, que mide aspectos de los estímulos y de la percepción, ¿ya? De una forma más funcionalista, si se quiere, pero vamos a entender, hay estudios de la percepción, de los sentidos, de qué es lo que provoca en nuestros sentidos ciertos estímulos, qué pasa con los estímulos que no son absorbidos por ciertos sentidos. En fin, esto tiene que ver con todas esas relaciones que se establecen entre los elementos que ya hablamos, ¿ya? Los estímulos, la sensación, la percepción. Entonces, en general, en esto se logró entender que hay umbrales, ¿ya? Umbrales sensoriales, ¿ya? El umbral absoluto es la intensidad más pequeña de un estímulo que puede percibirse. La prueba de audición lo suele hacer en la escuela o en la consulta del médico un audiograma. Es un gráfico de sensibilidad al umbral absoluto, ¿ya? El umbral diferencial es la diferencia mínima perceptible entre la percepción del umbral absoluto a una percepción del umbral del dolor, ¿ya? Para que se entienda mejor, acá hay una figura que nos habla de los umbrales sensoriales absolutos, el umbral absoluto.
Estos son experimentos que se hacen para identificar, ¿se acuerdan que siempre les comentaba que son mediciones, ¿ya? De los sentidos? ¿A qué distancia yo puedo obtener cierta cosa? ¿Ya? Entonces, acá los ejemplos que se dieron por laboratorio, es decir, en- a priori o en el laboratorio, en condiciones ultra, mega, super específicas, se estableció que para la vista, por ejemplo, el ojo humano puede ver, Giovanna, déjame de rayar la pantalla. Para la vista, una llama de vela se puede ver a una distancia de 27 kilómetros. Para el oído, el tic-tac de un reloj a una distancia de 6 metros. Imagínense, en condiciones, como les digo, ideales de laboratorio, de estas condiciones que no pueden ser, eh, por ejemplo, que no haya ruido en lo absoluto, que no haya ningún tipo de ruido de fondo, por ejemplo. Pero así, en condiciones que no se puede escuchar nada de nada, un oído humano puede escuchar un tic-tac de un reloj chiquitito hasta de 6 metros. Por ejemplo, en el sentido del gusto, una cucharadita de azúcar se puede sentir, se puede degustar, disuelto en hasta 9 litros de agua. Y para el olfato, una gota de perfume esté dispersa, por ejemplo, en el ambiente, alcanzaría para que una casa de 3 habitaciones, o por lo menos 45 metros cuadrados, se pueda sentir. Tenemos en cuenta que dentro de lo que se entiende el sentido del olfato es uno de los más poderosos reactivantes de la memoria también. Y eso nos pasa mucho. Por ejemplo, si yo les pidiera a ustedes cerrar los ojos y recordar cómo huele una taza de café o un limón, por ejemplo, una naranja, ustedes eventualmente podrían incluso tener la idea de que podrían estar oliendo. Pero ustedes se acordarían incluso de ese olor. De hecho, tenemos una memoria olfativa muy fuerte, muy importante, no al nivel de animales quizás, no sé, que ocupan mucho más este sentido, pero también tiene es un gatillante de la memoria, un gatillante anémico súper importante. Nosotros podemos ser capaces de evocar representaciones de experiencias pasadas a través de el olfato. De la vista también, pero del olfato es increíble, o del gusto, si quieren. ¿Se acuerdan de Ratatouille? Cuando el caballero prueba el plato y se acuerda de cuando se lo hacía la mamá o la abuela, no me acuerdo, pero esa era como su sensación inmediata. A eso va. Otra alumna me contaba, por ejemplo, el perfume, que era un libro de un tipo que solo se acordaba de todo, pero por el olfato. Tenía una memoria olfativa. Y el tacto pasa por que, por ejemplo, el ala de una abeja que cae sobre tu mejilla a una distancia de 1 centímetro. Parece un poema, ¿no? Esa es la capacidad, esa es la sensibilidad que tenemos nosotros en el rostro. Podemos llegar a sentir cuando se cae algo, una pelusa, por ejemplo, nos pasa por la nariz, nos hace como molesta o no hace pasar la mano por la nariz, por ejemplo, porque es tan sensible esa parte de la cara, eh, o de los labios incluso, que también ahí hay un umbral más alto, diferencial que lo otro. ¿Cuál es la idea de los sentidos y cuál es la idea de este mecanismo que tenemos nosotros inherente en nuestro cuerpo humano? Es la adaptación, ¿ya?
adaptarse a un ambiente es disminuir los niveles de respuesta de los receptores sensoriales sometidos a continua estimulación. Si lo piensan así, por ejemplo, si vivimos en un país frío, no podemos estar respondiendo siempre con frío al frío. Entonces vamos acostumbrándonos sensorialmente por medio de la adaptación a los estándares que nos han tocado, ¿ya? Si vivimos en un país caliente o muy caluroso, también nos vamos a acostumbrar a temperaturas más altas y que sin necesidad de activar ciertos mecanismos para evitar el calor, como el sudor, como la necesidad de tomar agua o la necesidad de refrescarse de alguna otra forma, ¿cierto? Vamos a habituarnos un poco más, no digamos que no vamos a sentir nunca sed, pero sí nos vamos a acostumbrar y vamos, por ejemplo, vivir en el desierto es distinto que vivir, no sé, pues en Suecia, no sé, o en un país donde hay muchos meses de lluvia o de nieve, ¿cierto? Entonces, eso es mecanismo adaptativo que siempre hemos estado persiguiendo y que siempre hemos estado hablando de él, es en el fondo lo que perseguimos como seres humanos, adaptarnos lo más que podamos a lo que estamos viviendo para evitar la muerte, para poder perdurar y trascender la supervivencia, ¿cierto? Entonces, otro punto importante, espérame un segundo, ya. Lo que vamos a revisar ahora son básicamente los mecanismos principales o algunos importantes que hemos visto de los sentidos, ¿ya? La primero, lo que más nos interesa también y es como el más importante dentro de todo, no sé si es más importante, pero es uno que no puede faltar, digamos, es el mecanismo de la visión, ¿ya? Bueno, acá hay un experimento de por qué es tan necesario o cómo está linkeado o cómo está súper relacionado la idea que tenemos, la idea mental con la visión versus la interpretación o la definición que tenemos de esas ciertas cosas, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Acá, por ejemplo, esto se llama efecto Stroop, que a nosotros nos cuesta mucho disasociar la palabra del color, ¿ya? Por ejemplo, acá ponemos el nombre amarillo con un color que es naranjo, ¿cierto? Entonces, si nos pidieran, por ejemplo, solo ver el color de la letra y no lo que dice, nos vamos a tener como más problemas, ¿ya? Es el típico como ejercicio que hacemos de ver los nombres de los colores con otro color que no sea el color que está designando, ¿ya? Lo otro interesante de la visión es que en el fondo lo que nosotros entendemos como visión y que estamos viendo es que el ojo ve ondas electromagnéticas, ¿ya? También les comenté el otro curso que para mí es súper difícil entender esto. Si tratamos de entender que el ojo es un órgano que ve distintos niveles de luz y, y de sombras, o un espectro de luz, y que ese espectro de luz al mezclarse unos con otros va formando distancias, formas, intensidades y colores, ¿ya? El ojo de los seres humanos ve energía electromagnética en forma de ondas luminosas. Sin embargo, vemos todas las ondas electromagnéticas del universo, como los rayos X, los rayos gamma, los rayos ultravioleta, infrarrojo, ¿cierto? Eh, y lo que vemos, o sea, dentro de todo este espectro, lo que nosotros logramos ver son las ondas de luz, ¿ya? Vamos del violeta al rojo. Ahí donde están casi que la cantidad la completa de los colores que podemos ver.
Y dentro de eso, ya entrando en terreno, la anatomía del ojo está compuesta por muchos órganos que están involucrados en esta visión y esta interpretación de lo que está afuera como, como estímulo y que nosotros logramos transformar en memoria a través de todo el camino que conversamos. Lo primero es que están los órganos del ojo, ¿ya? Está básicamente la córnea, que es el órgano externo, y dentro de eso está una piel que se cubre acá, que se llama esclerótica, y ingresa a la cámara interior, donde está el humor acuoso, ¿ya? Bueno, más adelante también vemos que el humor acuoso, junto con otros fluidos con la edad, se van disminuyendo, o se van secando, o se van em, como espesando, ¿ya? Y eso provoca algunas cosas, algunas situaciones. Dentro de esto, por ejemplo, al poner en el fondo esto que está acá, que es una manzana, es un conjunto de luces y sombras que producen una forma. Y esto se ingresa a través de la córnea hacia la pupila, que es esta especie de cámara negra, cámara oscura se llama, donde se retrae y da paso a lo que está acá atrás, que es la retina, ¿ya? Entonces estamos con la córnea, el humor acuoso, la cámara anterior, la pupila, que está aquí, chiquitita, este espacio donde tenemos nosotros un círculo negro, y que se dilata o se contrae en relación a la luz que recibe directa, ¿ya? Se hace más grande cuando hay menos luz y se contrae, se hace más pequeña cuando la luz es más directa o está muy encima, ¿ya? El nervio óptico, donde se produce la sinapsis, con el potencial de acción y todo eso, se produce acá. Y este nervio óptico es lo que dirige toda esta onda y toda esta información a la parte del cerebro que corresponde, que a la otra vez lo contamos que tiene que ver con el occipital, ¿cierto? Entonces, como que el cerebro y el ojo son una gran cámara grabadora, digámoslo así, una cámara de fotos, si se quiere. Ahora, en base a eso también habíamos, bueno, acá hay información extra para el que no lo vamos a ver, pero si lo quieren leer después, de cómo se produce y por qué se producen estas diferencias, porque en el fondo la visión, la información de la visión ocurre entre la retina, ¿cierto? Que está acá atrás, entre lo que recibe la pupila y lo que se contrae y se expande, y la retina, que es esto que está aquí, ¿cierto? Aquí se produce esta magia de ver, ¿ya? Y la diferencia que hay entre este lente chico, que es la pupila, y este fondo de pantalla, digamos, que es o sea, este fondo de pantalla que es la retina, y este obturador que es la pupila, es lo que produce a veces descoordinación y nos causa lo que es la miopía y el estigmatismo, ¿ya? Y acá se explica por qué, ¿no? Cuando se enfoca adelante, cuando se enfoca por detrás, se produce la miopía o los astigmatismos. Em, Importante. La parte más importante es la retina, obviamente, por eso es necesaria focalizarse acá. ¿Por qué? Porque en el fondo es la antesala al nervio óptico y es la antesala a lo que es la imagen representada en el cerebro, ¿ya? La retina está compuesta por células gliales y fotorreceptores y que se llaman bastones y conos, ¿ya? Células gliales y neuronas, digamos, lo que está también en el encéfalo, ¿ya? Acá también está con células gliales y fotorreceptores que son un tipo de neurona, ¿ya? Los conos reaccionan a la luz intensa, por lo tanto, tienen que ver con el color y los detalles pequeños, ¿ya? Los bastones por el contrario, son más alargados y más anchos y ven más que nada las formas.
¿Ya? Las cosas como blanco y negro lo ven los bastones, las cosas a color y más chiquititas lo ven los conos. Acá está un diagrama de cómo sería la forma de la retina y cómo están distribuidas lo que es las células de tipo cono y las células de tipo bastón. Acá se ve que acá va el impulso nervioso, se produce aquí la sinapsis, ¿cierto? Y acá está el núcleo de la célula y para acá va el impulso nervioso con el potencial de acción y que se traduce en la información que va hacia el nervio óptico. Bueno, eso es más información adicional, pero en el fondo es importante entender que la retina es como el órgano esencial del ojo, el que está conectado directo al nervio óptico y el que está completamente lleno de células gliales y bastones y conos. Los bastones son los que ven los colores y las detalles, perdón, los conos son los que ven los colores y los detalles, y los bastones ven las cosas en blanco y negro y las formas más grandes, o más, con menos detalle. Acá unos efectos de ojo, o sea, efectos ópticos. El ojo se parece mucho a una cámara humana. El cristalino enfoca una imagen visual sobre la retina que contiene dos tipos de células receptoras, bastones y conos. Estos traducen la longitud de onda, amplitud y complejidad de las ondas de luz en mensajes nerviosos. ¿Ya? El ojo funciona bien cuando la intensidad de la luz cambia de repente, pero recupera rápidamente su sensibilidad por medio de los procesos de adaptación a la luz y a la oscuridad. Esto es importante. Existen dos explicaciones teóricas importantes de cómo el sistema visual traduce al color. Una afirma que tres diferentes tipos de conos son más sensibles a la luz de diferentes longitudes de onda. La otra sugiere que dos tipos de mecanismos de procesamiento del color en el sistema visual procesan colores complementarios. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no se entiende al 100% cómo funciona la visión. ¿Ya? Entonces, cada teoría es correcta en diferentes etapas de procesamiento de la información acerca de la longitud de ondas de luz. ¿Cómo transformamos las ondas de luz, que se supone que estamos rodeados, lo único que somos ondas de luz, que no hay formas ni colores, pero eso lo traducimos en el cerebro para que nos den organización mental y no nos volvamos locos quizás con lo que es la realidad en el fondo, no con lo que es la realidad en verdad, sin interpretación cerebral de por medio, ¿cierto? Profesor, con Au, respecto a lo mismo, conocí el caso de una persona que fue a la Antártida, ¿ya? ¿ya? Era tanta su visión del blanco que él, claro, tuvo ese problema después para interpretar la realidad, porque lo veía como una sensación, aparte del aislamiento, de estar lejos de la familia, aparte ¿Mm? él expresaba que el blanco a él lo perdió y lo se encontró diminuto en una realidad vasta, porque el continente blanco es blanco. No sé qué me pueda decir con respecto a eso, porque a mí por lo menos me llamó la atención en relación a la percepción del color y a lo que uno siente. O sea, si me preguntas a mí, me encuentro Sí, profesor, a increíble usted. esa concepción, encuentro increíble esa concepción de que haya, que solo sean las cosas las formas sean básicamente procesos de luz. O sea, no es que no exista la piedra, la montaña, la casa, sino que la forma en que están, como que no se sabe realmente qué forma tienen las cosas. O sea, no sé si puedo expresar ese estupor que me provoca el saber de que eh, lo que vemos no es lo que es, sino lo que nuestro cerebro nos puede interpretar o nos ordena, no de ordenar de orden, sino nos organiza en la cabeza. Eh, bueno, saliendo, así poniéndome entre un paréntesis un poquito del tema. Me acuerdo mucho una vez que, no sé si alguien se acuerda de unos monitos que se llamaban Laboratorio de Dexter, creo que era. Bueno, y al Dexter, al protagonista, creo que se le rompen los lentes y parece que les dan unos super ultra mega funcionales potentes, potentísimos,
o se hizo él mismo unos super mega lentes, y veía todo de una forma súper distinta como lo veía normalmente, que era una cosa monstruosa, que los papás en el fondo no era como los veía, sino que eran unos monstruos así todos deformes, y me acordé de eso cuando leí esto, que era como, claro, porque en el fondo lo que se organiza, lo que estoy viendo, no es necesariamente lo que es, son luces y sombras. O sea, si no hubiese electricidad o no hubiese, viviéramos en un planeta donde no hay luz solar, estaríamos en completa oscuridad siempre. Imagínense la ausencia de luz. ¿Se pueden imaginar eso, la ausencia de luz? No tendríamos visión, po, porque no habría nada que ver, porque no hay, esto, el ojo está hecho para captar luz, ¿cierto? Entonces no tendríamos necesidad de tener ojos o un sistema óptico que nos guíe por la vida. Tendríamos o quizás otro sistema como el tacto a lo mejor para guiarnos. Entonces eso a mí me causa así como, me deja como marcando ocupado por decirlo un rato. Es increíble, ¿cierto? Y Gracias, profesor. también pensando en que el cerebro tiene una capacidad X de interpretar lo que se ve, po. Entonces, pueden haber realidades que no las vamos a poder ver porque nuestro cerebro no está eh, equipado para eso. También, no es, sin ponerme esotérico, en serio, pero o, o, eh, puede darse el tema. Porque en el fondo hay una pregunta para darle la vuelta. ¿Qué es lo que vemos o cuando se ven fantasmas o vemos fotos de fantasmas? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo fallos a lo mejor en nuestra interpretación de la luz o de los objetos que nos están rodeando, ¿ya? Puede ser ¿cómo se llama esto? Un truco óptico, ¿cierto? Entonces ahí, Una falla en claro, la Matrix. un fallo en la Matrix. O estamos pasando a una realidad que nuestro cerebro no es capaz de interpretar porque no estamos con el equipamiento biológico necesario. Sí, o sea, dejando de lado un poco lo irrisorio que puede ser, tampoco es una cosa tan descabellada. Pensando en esto, que es más posible de, por ejemplo, estar en un ambiente en que no haya luz, porque si no hay luz no tenemos visión, punto. Pero una ausencia de luz, no que apaguemos la luz, porque ahora incluso apagando la luz y todo, hay cierta luz, pues, por la luna, por el reflejo de la luna que arroja cierta luz. Pero en una ausencia de luz, es decir, oscuridad, el negro, negro total, eh, no podemos reflejar nada en nuestro sentido de la vista. Entonces, no va a haber forma de que podamos ver. Yo no sé si he estado en alguna vez en esa situación de tener un negro absoluto de visión y no poder ver nada. No sé, creo que no. No sé, no sé si en nuestra realidad se puede dar. Ya, hablando de eso, vamos al sentido de la audición. Eh, bueno, la audición se mide en decibelios. Acá me pareció interesante este cuadro que indica desde el umbral absoluto, que es cero, que es de 0 a 1000 Hz, por ejemplo, que es lo que no se escucha, a un susurro suave que pasa a 20 decibelios. Pasamos a, por ejemplo, a una actividad normal de oficina, esto de los tecleos, del, em, de este zumbido sordo que provocan los computadores encendidos, ¿cierto? Este ruido que no es ruido, que es como un ruido blanco de las pantallas encendidas, todo eso. Em, ya una conversación normal, estamos a 60 decibeles, dentro de un ruido, por ejemplo, un auto con el motor encendido ya provoca 80, y un trueno son 120, y acá está el umbral del dolor en cuanto al- a los ruidos. 130 hacia arriba ya implica un peligro, umbral del dolor. El umbral del dolor siempre va a estar asociado a una amenaza de
de herida, ¿cierto? De lesión. Despegue de un avión sin usar protección de 140 decibeles y lanzamiento traslado un cohete que va a despegar ya son 180 decibeles. Entonces, ahí ir viendo como los rangos, ¿cierto? ¿Cómo escuchamos? ¿Ya? Lo primero es que el oído está dividido en tres zonas, que está el oído externo, el medio y el interno. El oído externo, tenemos el pabellón acá, hasta donde topamos con lo que es el tímpano, ¿ya? Este es el canal auditivo, hasta donde llega el tímpano, que es una especie de tela que está tirante y que provoca, al momento de que lleguen los ruidos desde el exterior, que en el fondo son ondas de aire los ruidos, el sonido. eh, Son ondas de aire comprimida que producen esto es por pura resonancia. Esta onda de aire que está comprimida, apretada y es súper delimitada, por ejemplo, una letra A, esa A va a provocar un movimiento de aire o de viento que va a rebotar en este tímpano y esto va a hacer que se mueva el martillo, el yunque y el estribo, estos tres huesos que están acá. Esto va a hacer que se mueva uno, el martillo va al resonar o al moverse, va a mover al yunque y el yunque a su vez va a mover al estribo que está aquí en la ventana de la cóclea. La cóclea es este órgano que tiene forma de concha y adentro tiene un líquido, ¿ya? Ahí ya entramos directo al oído interno. La cóclea es esta forma de espiral donde adentro de esto hay agua. Este yunque mueve este órgano que está con agua dentro y hace que como que mueve el agua. Es como cuando ustedes tienen no sé, un lavatorio o una olla con agua y le dan un golpecito y hace que esto provoque olas, ¿ya? Estas olas hacen que los canales semicirculares se muevan y produzcan un movimiento de vibración a a los órganos receptores del oído, que son los cilios, ¿ya? En la membrana basilar, que está todo acá, ¿cierto? Esto está lleno de unos vellos, vellos, pelitos, lo que quieren llamarlo, y que son neuronas. Estas neuronas se llaman cilios, que son las células piliales, y hacen que con esta vibración de la cóclea y del retumbe de todo esto, estos se muevan y provoquen a través de un potencial de acción, que el potencial de acción aquí sería este movimiento de vibración que provocó este sonido, provoca la sinapsis, ¿cierto? Y con la información que pasa directamente hasta el nervio del encéfalo aquí. Este es al igual que el ojo, tiene un nervio que va conectado al encéfalo, ¿ya? Y este es súper directo, o sea, el oído va directo a la parte del cerebro que está en los costados, al lateral. ¿Ya? Así más o menos se produce, es la forma en que se produce este movimiento dentro del oído, de los tres fases del oído, el oído externo, medio e interno. La cóclea es muy importante aquí, está, es súper importante porque también es eh, responsable del equilibrio, ¿ya? Hay un sentido que no siempre se menciona que se llama sentido vestibular, ¿ya? Que tiene que ver con el equilibrio. Y lo vamos a ver por acá también. La pérdida de audición, así como la pérdida de la visión, se produce básicamente por sobreexposición del ruido a los cilios, ¿ya?
Puede ser por sobreexposición del oído a los cilios y por el resecamiento del líquido de la cóclea, cuando se empieza a secar. Esto tiene que ver también con la fase vital en la tercera edad, cuando van avanzando las personas hacia la tercera edad. La mayoría de los líquidos, digamos, corporales se empiezan a disminuir o empiezan a densificarse. ¿Ya? Empiezan a ponerse más, la sangre se pone más espesa, los líquidos oculares, los que están dentro de la cámara interior del ojo, también se empieza a espesar o a escasear, por lo que, por ejemplo, la gente tiene que usar gotas adicionales del ojo para poder lubricar los ojos, los lagrimales se empiezan a secar también. La saliva empieza a faltar, eso provoca gingivitis, provoca caries y provoca problemas en la deglución para poder tragar. Y los pulmones, la tráquea también se empieza a secar, lo que hace que la gente empiece a toser más, esté más expuesta a la alergia y esté más expuesta a problemas broncopulmonares por falta de lubricación en ciertas áreas que son necesarias para poder respirar correctamente. Incluso también se habla que se va perdiendo mucosas intestinales, en fin. Son temas que tienen que ver con eh, el paso de la edad a una edad mayor y el uso o el desgaste propio del cuerpo, ¿cierto? Acá también pasa en el oído, pero también te ocurre, por ejemplo, cuando uno escucha música muy fuerte, los cilios se van gastando y se van perdiendo, ¿ya? Los cilios, tú piensas lo que son, es como un bosque súper frondoso con pelito que pasa el viento y eso hace que como que los cilios se interconecten y hagan, retomen o tomen como información el sonido del viento que pasa por ahí. Y con la edad van quedando cada vez menos. Em, Esto produce una condición, no sé, o algo característico que no es propiamente de las personas mayores, sino que personas que a lo mejor han estado expuestas a ruido mucho tiempo, que es el tinnitus. El tinnitus es este sonido, este pito que tenemos a veces que estamos haciendo algo y se nos suena un pito muy fuerte y no, nos evita, eh, nos queda por un rato. A veces se nos va el tiro, a veces dura harto rato. ¿Ya? Y lo otro es eh, las células biliares de la cóclea o del nervio auditivo empiezan a dañarse. Lo que comentaba que empiezan como a, a escasear, ¿ya? Y el otro tipo de pérdida se llama presbiacusia, que es como la presbicia. La presbicia es la pérdida de las células de los conos, los bastones en el ojo por temas de edad. Y la presbiacusia es lo mismo, pero en el oído. Así que cuando le escuchan a una persona que está sorda, porque puede ser esto por temas de edad solamente, así, téngale paciencia. Y lo que produce la sordera finalmente. El sonido es un estímulo físico compuesto por ondas sucesivas de aire denso y escasamente comprimido. Imagínense que eso es el ruido. En el fondo, cuando uno escucha cantar a alguien, eh, es eso, es aire. Son ondas de aire que están súper apretadas y producen estos tonos y y todo lo que implica cantar, por ejemplo, o un grupo musical, las bandas, los instrumentos. Producen ondas de ruido, de aire. El oído está compuesto por una serie de estructuras que transmiten la onda sonora del oído externo al oído interno, donde produce vibraciones en el líquido de la cóclea. Las vibraciones del líquido coclear son transducidas por las células receptoras, lo- los cilios, en el órgano de Corte. Los mensajes nerviosos codificados son enviados a las áreas sensoriales auditivas del encéfalo, donde la frecuencia, intensidad y complejidad se interpretan como altura, tonal, volumen y timbre. Ahí ya como que se empieza a organizar dentro del lóbulo parietal. La diferencia entre la intensidad y el tiempo de las ondas sonoras llegan a los dos oídos, nos permiten determinar la localización, ¿cierto? Tenemos sonido, somos más estéreos que monos, no sé si
Y lo último que revisamos, el sentido de la piel. Nosotros entendemos el sentido de la piel, o el tacto en realidad, no el sentido de la piel. El tacto, básicamente lo podemos adquirir a través de la piel. Pero también entendemos que no solamente el tacto no es solamente el tacto, hay más sentidos involucrados, ¿ya? Tenemos las sensaciones de calor, de temperatura, de calor y frío, tenemos la presión y el dolor, ¿ya? Eso está mezclado con el tacto. Tenemos los nociceptores, que son los receptores, los órganos receptores del dolor. Tenemos los corpúsculos, que son los órganos que ven el calor y el frío. Y los órganos, los receptores que ven la presión. Es decir, por ejemplo, si piso, el tacto tiene que ver con estos puntos de presión, ¿ya? Primero veamos lo que es la presión táctil, ¿ya? En los sentidos corporales son básicamente los tactos, nos da información del exterior que es sensible para nuestro cuerpo. O sea, pisar, nosotros necesitamos, por ejemplo, cuando bajamos la escalera, tenemos que tener ese tacto suficiente en la planta de los pies para cuando identifiquemos la superficie que estamos pisando, porque si no nos podemos caer y nos matamos. Así como siempre le he dicho, los sentidos sirven para no morir. Entonces, o lo mismo, entonces estamos pisando, estamos por un camino que no hay mucha visión y tenemos que guiarnos por lo que estamos pisando. Imagínense un camino como, no sé, que puede haber nieve, por ejemplo. eh, Vamos a confiar más en nuestro sentido del tacto que tenemos en los pies o en las piernas para identificar una parte donde se pueda pisar bien, pues, porque si lo pisamos mal, capaz que en la nieve haya tapado un hoyo en el camino, o peor, en un pedazo donde no hay camino, nos bajamos por ahí, no sé, nos resbalamos y caímos. Este gráfico habla de los umbrales de discriminación. Los umbrales medios representan la distancia mínima necesaria entre los dos puntos para que una persona note dos contactos en vez de uno. Cuanto más pequeña es la distancia, más sensible es el área corporal. Las líneas más cortas de la figura muestran que las partes más sensibles de nuestro cuerpo son el pulgar y el resto de los dedos, los labios, las mejillas, el dedo gordo del pie y la frente. Casi nuestra cara es como súper sensible a todo lo que es táctil y porque por supuesto tiene que ser mucho más propensa a las sensaciones externas, porque ahí tenemos nuestro cerebro, que es nuestro tesoro. Entonces no podemos, todo lo que se acerca a nuestra cara tiene que ser identificado lo más rápido posible. ¿M? Porque también tenemos muchos órganos importantes en la cara. Acá aparece el órgano vestibular, que son estructuras sensoriales en el oído interno, es decir, en la cóclea, el líquido de la cóclea, que proporcionan al encéfalo información sobre el movimiento de la cabeza y el cuerpo, ¿ya? Esto es importante para el tema del equilibrio, para evitar el vértigo, y tener esta sensación espacio-temporal también, el otro es los receptores sinestésicos. Cada vez que algo tiene que ver con sinestesia es movimiento, ¿ya? Son receptores que están en los músculos y que nos dan información del movimiento, la postura, la orientación, nuestro cuerpo en sí. Tenemos que tener una cierta sensación o la percepción de nuestro cuerpo, ¿ya? Más o menos cuánto medimos, no necesariamente saber exactamente cuánto medimos, pero sí, por ejemplo, saber si vamos a caer o vamos a poder pasar por una hendidura o no, ¿cierto? Para no quedar atrapados en medio no sé, pues necesitamos salir por algún túnel, por ejemplo, o por un agujero, y nosotros tenemos que más o menos calcular si cabemos por ahí, pasamos por ahí o no. A eso se va. Bueno, acá tenemos algunos órganos receptores, que es la sácula y el utrúculo.
bolsas llenas de líquidos del órgano vestibular que informan al encéfalo acerca de la orientación del cuerpo, ¿ya? Tenemos como bolsitas de agua por todos lados, donde estas bolsitas son como los indicadores de, por ejemplo, si estamos en un pie, si estamos en dos pies, si estamos hincados, si estamos como boca abajo, si estamos haciendo una voltereta, dónde es arriba, dónde es abajo, ¿cierto? Si muevo mi brazo hacia arriba o hacia atrás, dónde están mis pies, etcétera. Todo eso. Canales semicirculares, tres tubos casi circulares en el órgano vestibular que informan al encéfalo acerca de inclinaciones de cabeza y cuerpo. Eso es importante, porque evitar lesiones en la cabeza es lo principal, ¿cierto? Y la cúpula es una estructura similar a la gelatina que contiene un mechón de células receptoras sensoriales parecidas a pelos en los canales semicirculares. Esto es lo que está aquí adentro. ¿Ya? Este es el órgano vestibular, por decirlo así. ¿Ya? Que es diferente a el estribo, el martillo, ¿cierto? Y el yunque, que esos son audición, pero trabajan en conjunto, ¿se fijan? Está todo acá. Entonces por aquí entra, aquí está el órgano de la audición, se mezcla con el órgano vestibular y estos dos dan información a través del nervio de la audición que está acá. Y acá está el cerebro ya por aquí. Entonces el sentido sinestésico es el que nos ayuda a entender dónde está nuestro cuerpo en el espacio y dónde está y cómo está colocado y en qué forma nos estamos moviendo. Está a lo largo de la piel, los músculos, la articulación y los tendones. ¿Ya? Si no tenemos ese órgano más o menos organizado, nos podemos pegar, nos amoratamos, nos caemos, nos podemos fracturar cosas, nos pegamos los dedos de los pies, de las manos. No tenemos esa orientación espacial para cuidar nuestra integridad, por decirlo así. Aparte de este, el sistema, del sentido sinestésico, que es del movimiento, tenemos el sentido de la temperatura. Nosotros necesitamos a lo largo de nuestro cuerpo y en otras zonas órganos receptores del calor o de la ausencia de. ¿Por qué? Por temas obvios, porque necesitamos saber hasta qué punto nosotros podemos calentarnos para no quemarnos y hasta qué punto nosotros podemos estar sin calor para evitar morir de frío o lesionarnos alguna parte del cuerpo debido al frío y para que nuestro organismo funcione. ¿Ya? Acá es donde, déjenme entrar, a ver. Mm, a ver si lo puedo encontrar. Acá. Acá en la guía aparecen básicamente, súper claros los receptores de la piel, que están aquí. Son los receptores de la piel, termorreceptores se llama, son los responsables de la detección de la temperatura de los cuerpos. Los corpúsculos de Krauss son los sensibles a la salida del calor o del enfriamiento. Los corpúsculos de Ruffini son sensibles a la entrada de calor o la sensación del calentamiento. ¿Ya? Esos son súper importantes. Estos nos indican cuando nos estamos enfriando, cuando estamos perdiendo calor, y este nos indica cuando estamos entrando en calor y hasta dónde tenemos que seguir recibiendo calor, ¿cierto? Y creo que este es el último, que es los nociceptores, que son los receptores del dolor, en el fondo. Necesitamos, obviamente, estos receptores porque con ellos vamos a ir viendo cuánto es nuestro umbral de dolor, ¿ya? Entonces son súper importantes los nociceptores. Habla también de que hay un primer y un segundo dolor. Por ejemplo, cuando nos pica una abeja, hay nociceptores que identifican estos dolores punzantes y rápidos que son iniciales, por ejemplo, la picadura o cuando te pica la abeja, que es un dolor repentino y súper esporádico. Y hay, el segundo dolor es el que cuando nos empezamos a inflamar o nos empieza a dar alergia,
nos empieza a picar o a rascar. Por ejemplo, cuando nos pica un zancudo también, a lo mejor no sentimos la picazón, entonces ahí el primer dolor no funciona. Lo que sí funciona es el segundo. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, cuando te cortas el dedo con un cuchillo, una sensación inicial te dice que te has cortado y dónde ha ocurrido, seguida un momento después por la sensación más difusa y dolorosa. La primera sensación te hace soltar el cuchillo y agarrarte el dedo. La segunda te hace saltar, gritar o llorar, ¿cierto? Entonces funcionan como en dupla. Bueno, acá hablan las puertas del dolor y el dolor se regula en el tallo cerebral, que es parte del encéfalo, acuérdense, ¿cierto? Y sobre todo en el tallo cerebral que está por acá y en esta zona que es la zona somatosensorial, que está arribita de la zona prefrontal y atrás de la zona motora que estaba acá, ¿se acuerdan? Es más o menos por acá se da el tema del dolor. La cingulate, por ahí. ¿Cuál? Esa que está ahí, esa línea que se ve, ¿Esta? sí, es como gestáltico, como le digo de repente. Me la asocio a la cingulate que está en el cerebro. Se llama Mm. cingulate esa línea, parece. Ah, ok, Sí. perfecto. No por eso es Gracias, cingulate. hermano. Bueno, y bueno, acá también entramos en temas de la endorfina, el uso de algunos medicamentos, los analgésicos, lo que hacen. Por ejemplo, aquí dice la endorfina, que tiene que ver con la morfina, que tiene que ver con los opiáceos, operan duplicando los efectos de la endorfina. La endorfina es este analgésico natural que tiene el cuerpo un poco para poder gestionar a veces procesos que implican dolor, ¿ya? Em, en cierto sentido, hacer ejercicio provoca endorfina porque el cuerpo estuvo sometido a una presión que el cuerpo lo asocia con estados de dolor y por eso libera la endorfina. ¿Ya? Es como un poco engañar un poquito al hipotálamo para que no nos dé endorfinas, así como dame endorfinas, ¿cierto? La morfina en este aspecto es un digamos, es un es, eh, es como una, Neurotransmisor. sí, no, es como una morfina sintética, digamos. Una endorfina sintética que es externa, entonces actúa duplicando un poco la forma en que actúa la endorfina en nuestro sistema. Por eso esta veces se pone medio adictiva. Esto es lo que yo pienso, pero puede ser bien así. Si alguien conoce mucho más, por supuesto que es bienvenido a explicarlo. Miembro fantasma tiene esta sensación cuando se imputan miembros que ahí donde actúa el sentido vestibular nos engaña un poco o nos dificulta un poco la tarea de entender de que ya no tenemos esa parte de nuestro cuerpo que hemos tenido mm, por tiempo. No sé, se nos corta un dedo o algo más grande, una pierna, por ejemplo, cuando muchas personas con accidente o diabetes o cáncer de diversa índole necesitan ser amputados. Hay un trabajo ahí que el cerebro reemplaza lo que falta con la sensación, sin detectar la parte involucrada. Eh, es bien interesante este tema. Y tiene que haber un acompañamiento psicológico de por medio, también incluso con medicaciones desde psiquiatría. Ya, eso es lo que podríamos comentar hasta ahora. Lo que nos queda para la próxima semana es lo otro que nos queda el gusto y me parece que feromona, el gusto y el olfato, eso nos queda. Ya, me falta, eso lo voy a hacer asincrónico ya. Acuérdense que la próxima semana no vamos a tener la clase, porque es 19, pero yo la voy a dejar grabada, digamos, creo que el fin de semana, por ahí por el domingo, pero la van a ver ustedes la semana, no, no es que se metan el 19, bueno, si quieren, pero durante la semana va a estar disponible para que ustedes la puedan revisar. Daniela, cuénteme. Profe, la materia de hoy día es de la unidad 2 aún.
o ya comenzamos con la 3? No, es la unidad 2, Ya, del libro es la 3. del libro es la 3. ¿Esto va a Sí. entrar en el trabajo que nos va a hacer el 15, que nos va a subir el 15? Sí, lo estoy evaluando. Ok, las que son asincrónicas, no, porque va a estar También, posterior. pues. Ah, ya. O Ok. sea, No, hay que también. esperar la cápsula y la liberación del tercer trabajo para poder, claro, desarrollar la actividad de evaluación que quiere el profe para cerrar la unidad. Claro, pues eso lo voy a mandar. Aunque no sé, chiquillos, si están así. Voy a tirar el 15, les voy a mandar lo que vamos a hacer. No sé si va a estar tan relacionado esto, pero sí que sí, va a estar en la última evaluación. ¿Ya? Va a ser un mix de la unidad 1 y la unidad 2, la prueba final. Esto es lo que. ¿Se entendió eso, no? No, la verdad es que no. No, que prueba, Como cuestionario, que trabajo, sí, pero certamen. cuando dice la prueba final, ¿se refiere al final final o al final de la 2? La evaluación 5. Ah, ok. Lo que hemos visto ahora para la que estamos hablando de la unidad 2 es el sistema nervioso, sistema endocrino, percepción y sentidos, que nos queda el gusto y el olfato, que eso lo termino, se los voy a mandar la próxima semana. Además del aprendizaje y memoria. Yo creo que hasta ahí vamos a alcanzar a llegar, ¿ya? Y como les digo, les voy a dejar la clase armada para antes del 18 para que tengan toda esa semana para que ustedes la puedan revisar. Y el 15, es decir, este viernes, yo les mando lo que vamos a revisar. Alguien me escribió. Lo encontré 3 de Moca. Ah, lo voy a mandar. Ya, déjame escribirlo acá. Subir el 3 de Moca. Ni un problema, lo subo también ese día. Ya, ¿algo otra cosa que quieran incluir? ¿Algún comentario antes de cerrar? José Reyes, cuénteme. Yo había levantado la mano cuando estaba hablando, profesor, de la parte de la audición, ¿Ya? que me acordé porque en general me gustan mucho los datos muy freak. Ujú. Y hay una cámara que se llama cámara anecoidea, anecoica, que suprime el 99% que creo del sonido. Y había un mito en ese tiempo cuando salió, que las personas que estaban ahí adentro, después de 45 minutos, escuchaban su órgano interno y se volvían locos. Entonces es un dato quizá interesante O sea, yo lo creo, porque en el fondo, si tú duermes con tapones, tú te puedes escuchar tu latido del corazón. Hay gente que se calma con eso, hay otra gente que como que le perturba. Esos serían ruidos blandos al final. Y lo otro otro dato freak que le gusta al amigo, en el espacio no hay sonido. En el espacio claro, Mm, fuera por de la la Tierra. variación de la onda. Claro, porque no hay que transmite la onda, no hay nada, entonces no hay que no hay transmite la aire, onda. No hay claro. aire. Eso. Entonces Sí, tampoco habría sonido. Claro, ese es y otro otro, dato freak que yo sabía por ahí, que uno va buscando. Mm, de hecho también lo busqué cuando estaba hablando del tinnitus, porque el profe de base biológica había mm. comentado que el tinnitus también tenía una correlación con la depresión y la ansiedad. Ah, Que las mira. personas cuando tenían recurrentemente tinnitus, posiblemente también era producto de una afectación psicológica más orgánica. Tendrá que ver con una presión al oído medio, quizá. No, por un tema de que la depresión era inductora de inflamación muscular, que el estrés Ya. producía inflamación, entonces al producir esa inflamación, produce esa tinnitus, tendencia a vértigo, en ese sentido, inflamación del órgano por estrés, de acuerdo al eje hipotalámico, ¿cierto? Y la carga alostática, que eso usted lo sabe, profesor, Inflamación ventricular. Ah, Profesor, Giovanna, los procesos inflamatorios, buenas eso. noches. Quisiera hacer un aporte personal. Yo sí. llevo 8 años con tinnitus.
8 años. Mm. Al comienzo pensé que me iba a volver loca, porque era es un pito, que lo escucho todos los días, pero Mm. que yo siempre he pensado que mi cerebro se acostumbró a este ruido porque puedo hacer una vida normal. Eh, pero al comienzo fue una locura. De verdad, yo tenía en ese tiempo, estaba con un estrés enorme, soy profesora, tenía un caso de un niño con TEA y tenía todo el mundo en mi contra, o sea, apoderados complicados, director que no comprendía, tiempo atrás, Mm. y una noche sentí como se expandió algo en mi cerebro, como una explosión en mi cerebro y se vino el ruido a mi oído derecho. Y fui a los mejores doctores de la clínica Santiago, eminencias, y no, bueno, lo único que me dieron fue un, un microcirculatorio para el oído y gasté mucho dinero en eso, pero nunca me recuperé. O sea, hasta ahora, hasta hoy en día, después de 8 o 9 años, ya no, yo sigo con el mismo problema. He perdido un poquito la audición, sí. Mm. Y bueno, hace poco viajé en avión, tenía miedo de que la presión me hiciera Mm. mal, pero en realidad mis oídos soportaron bien, no tuve dolor de oídos ni nada, y siento que es una enfermedad que afortunadamente, gracias a Dios, he podido soportarla hasta ahora. De repente empecé a escuchar todo lo que estaban hablando y yo soy fruto de tinnitus. Que mejor que una persona de primera fuente, digamos, que sufre el tema. Y es una condición en el fondo, no es que Es como... una condición que incluso formé parte de grupos con personas de tinnitus en el mundo. Pero después dije yo, si yo sigo pensando en mejorarme de esto que no tiene solución hasta ahora, porque hay muchos artistas que lo tienen, como Luis Miguel, que tiene mucho dinero y no se ha podido sacar el tinnitus del oído, que qué saco de estar pensando y teniendo esperanza que me voy a mejorar, mejor lo acepto. Y he Mm. hecho mi vida en forma normal. Y sí tengo que dormir muchas veces con ansiolíticos y con sedantes, Ya. Yo- pero afortunadamente, gracias a Dios, he estado hasta ahora, nunca más fui a control, hice cuenta que esto no existía en mi vida y no le pongo atención, centro mi atención en otras cosas. Así que yo creo que sí se puede para lo que tiene. Gracias, profesor. Gracias a ti pues, por compartirlo. Siempre es bueno, como les digo, saber de primera mano estas cosas. Gracias a todos. Vamos a dejarlo hasta acá. Gracias a todos por compartirla en la clase, aportar. Siempre es interesante y necesario, porque, como les digo, las vistas de todos ustedes es súper importante, los puntos de vista, porque las distintas experiencias van construyendo, ¿ya? Construccionismo, ¿ya? Todos aportamos. Eh, Les deseo una buena semana, el resto de semana. Nos vemos ya el 26, face to face. Cualquier cosa ustedes siempre cuenten que pueden escribirme al correo. Yo lo veo todos los días, así que me puedo demorar porque es como, ay, déjame buscar lo que me están pidiendo, pero en el fondo siempre los leo, así que no me hago loco con eso. Y estamos conversando, nos estamos viendo de esta semana a la otra y hablamos. Así que gracias, descansen, vayan a hacerse un tecito, lo que sea. Nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Ah, José, compañeros. pusiste. Ya, lo dejamos porque quedó grabado, así que qué bueno, así lo podemos ir leyendo. Sí, dejé el link y cuando la compañera estaba comentando, me acordé ¿Mm? también de una de las terapias, no sé, muy nuevas, que esta de frecuencia electromagnética de baja frecuencia craneal Ujú. ayudaba a los pacientes a bajar el tinnitus y a la ansiedad y la depresión mayor. La hacen en Interesante, Santiago, es cara, pero si tienes ISAPRE, se puede. interesante. Eso. Ya pues, gracias por el aporte, don José. Nos vemos, chiquillos. Buenas noches, profesor, que tenga un buen Buen- 18. Buenas Igualmente, noches, muchas Chao, profe, que gracias. esté bien. nos vemos. Chao, chao. Ya se está sobando las manos Álvaro. Cuídense. Chao.